buenas tardes. A mí, si me permitís, voy a dejar el atril, donde pasé tantos años, para moverme mejor por aquí. Gracias al colegio y a todos los mediadores y a toda la gente del mundo de los seguros y a todas las empresas que estáis aquí representadas por invitarme a vuestro día. No es mi día, vengo aquí de invitado, pero para mí es un honor que pueda estar aquí y sobre todo aprender de vosotros y me encanta hacer este tipo de conferencias que últimamente hago muchas y en muchos lugares, precisamente porque me permite ir conociendo y aprendiendo los diferentes sectores de la sociedad. Algo parecido a lo que me tocó como legislador, que tienes que ir conociendo en los diferentes ámbitos, pero desde luego hacerlo de la mano de los profesionales y hacerlo en foros privados y, digamos, de cercanía como este, pues ayuda mucho. Así que primero, gracias por la confianza y segundo, espero que estos 45 minutos, una hora con este día de lluvia por la tarde después de comer no sean demasiado tediosos y os permita, por lo menos, que sea útil y que aporte alguna cosa a vuestro conocimiento y, sobre todo, que pasemos un buen rato. Bueno, pues yo ya me han presentado, me conoceréis todos por mi faceta anterior, probablemente en la vida pública. Estuve 13 años en la política, fui fundador de un partido político, Ciudadanos, fui congresista en el Congreso de los Diputados 4 años, 8 parlamentario autonómico. He estado también pues, en el Grupo Liberal Europeo, donde introduje a mi partido en una negociación con los liberales europeos. Y, por suerte, todo esto lo pongo en una cajita y cuando dejo la política el 11 de noviembre del 19, pues tengo dos opciones, ¿no?, en mi vida. Uno es, como pasa a veces y es normal, pues lamentarte y lamerte las heridas, contar batallitas, explicar lo bien que lo hiciste, lo malos que eran los demás, la culpa de quién fue, todas esas cosas que nos pasa a veces en este país en particular. Y la otra que pensé es que tengo que estar agradecido por haber vivido 13 años a ese nivel, haber conocido a personalidades y líderes por todo el mundo, haber tratado y gestionado con 30.000 personas en mi organización, que empezamos de cero, haber tenido a cargo 4.000 cargos públicos y negociado pues, desde cómo aplicas la Constitución en mi tierra hasta negociar los presupuestos generales, las investiduras de todos los gobiernos prácticamente autonómicos. Y todo ese bagaje, ahora, en vez de guardarlo en un cajón o publicar una memoria, pues prefiero ponerlo al servicio de otras personas, al servicio pues, de gente como ustedes, al servicio de mis clientes en la consultora de asuntos institucionales o en la universidad, donde dirijo un programa de liderazgo y otro de comunicación en público. Porque creo que la energía se transforma. Y creo que el aprendizaje, lejos de meterlo en un cajón, hay que ponerlo al servicio también de los demás. Y yo me siento privilegiado por haber servido a este país, pero ahora, en el ámbito profesional, volviendo al sector privado del que provengo, pues me parece que eso, con 39 años, uno no puede jubilarse. Y como yo me jubilé de la política con 39 años, aún no había cumplido 40, pues llevo ya 5 años en el sector privado. Me veréis poco haciendo declaraciones públicas, me veréis poco por la televisión, donde estaba antes como en la sopa, todos los días, pero ahora la verdad que puedo disfrutar de otra etapa en la que crecer y seguir creciendo y hacer crecer también a mis compañeros y a mis clientes. Dicho todo esto, hoy vengo a hablaros básicamente de dos cosas. Una primera parte de la ponencia, vamos a analizar qué retos y oportunidades tenemos en un mundo de cambio permanente, como introducíais, y dos, dentro de todo eso, en qué los seres humanos vamos a tener que prosperar sí o sí en los próximos años o poner el foco. Tenemos mucha tecnología, tenemos una innovación brutal, tenemos cosas que vienen que ni nos imaginamos, pero también hay un reto humano, humanístico. La tecnología y la humanística no pueden estar enfrentadas y hablaremos de ello en esa segunda parte, de qué podemos hacer cada uno de nosotros para que, a pesar de la tecnología, en vez de verlo como un problema, sea una herramienta para seguir creciendo como seres humanos y como profesionales. En esta primera parte, como os decía, planteado así muy rápido un esquema, el mundo actual es un mundo cambiante y tengo una mala y una buena noticia para quien no le gusten los cambios. La mala noticia es que esto ha venido para quedarse. No estamos en una coyuntura porque estamos en guerra en Ucrania, no estamos en una coyuntura en Israel o en Gaza, no es una coyuntura de si suben o bajan los tipos de interés, no. Estamos en un mundo donde la velocidad era lineal y con la tecnología y con los cambios geopolíticos se ha disparado exponencial. Por tanto, los ritmos, los tiempos se agotan, todo pasa, todo llega y todo pasa mucho más rápido que antes. Y con todo ese mundo cambiante permanentemente, pues uno puede quedarse obsoleto o quejándose de lo rápido que va el mundo, o gestionando la incertidumbre con pesar, o puede adaptarse a la ola, ¿no? Yo pongo el ejemplo del surf, ¿no? Yo no soy buen surfero, lo he intentado, pero es muy difícil. Pero si hay algún surfero aquí en la sala, lo habréis probado.
tienes que acertar mucho con la ola, ¿no? Y tienes que saber la ola que te va a pasar por encima, la ola que vas a pasar por encima tú, la ola o nadas hacia ella o te pilla, o la ola que vas a surfear, ¿no? Y estamos en un mundo en el que las olas cada vez son una carencia más alta y hay olas muy grandes. Hemos tenido el COVID, tenemos una guerra, una subida y bajada de tipos brutal en un año, cambios legislativos, cambios regulatorios, cambios tecnológicos. Entonces, yo creo que la opción no es quedarse contemplando las olas o quejándose lo altas que son. La única opción posible es coger la tabla, leerlas bien y saber la que vas a pasar por debajo, saber la que vas a intentar surfear y saber cuándo te vas a poner el primero a surfear la ola, ¿no? Y eso, siguiendo el símil, es lo que vamos a vivir en los próximos años y me atrevería a decir en este siglo por lo menos. Vamos a vivir un siglo de cambios permanentes y que la revolución tecnológica es un cambio estructural. Hay algunos estudios hechos sobre ello y a mí, la verdad que cuando lo ves te choca, y no sé si habéis leído algo sobre ello, pero está calculado y estimado que la revolución tecnológica que estamos viviendo en estas décadas, la anterior, esta y la que viene probablemente, es superior a 3 veces la revolución industrial en el impacto en el ser humano. O sea, un por 3, que se diría, de la revolución industrial. Quiero decir que todos los cambios que tardó casi un siglo y que tardó un siglo en cuajar, que llegó más tarde, de hecho, a España, la revolución industrial que a otros países europeos, ese cambio que supuso para el ser humano, pues imaginaos, la máquina de vapor, la industria, las fábricas, en fin, todo el mundo que conocemos prácticamente hasta finales del siglo XX, todo ese mundo resulta que es un tercio del cambio que nos viene en las próximas 2 décadas, ¿no? Entonces, si os situáis ante eso, como os digo, podemos pensar que es una coyuntura de que tenemos un mal año, qué lío, el 23, no sé qué, los tipos de interés, ostras, de Ucrania, o pensar que estamos ante un cambio y que tenemos que adaptarnos. Ante eso, da igual que sea el sector seguros, da igual que sea el sector textil, el sector alimentaria, el sector del automóvil, da igual el sector que cojáis. Yo estoy haciendo trabajos y conferencias con diferentes sectores y patronales y en cada sector te encuentras cambios sectoriales, que los habéis hablado probablemente esta mañana y seguiréis hablándolos después, pero luego te encuentras cambios estructurales, estructurales, transversales, que no afectan solo al seguro, ni a los mediadores, ni a los corredores, sino que afectan a toda la humanidad, que afectan a todo el mundo, y no solo a España, sino a Europa y al mundo entero, ¿no? Y eso es de lo que os vengo a hablar también hoy. Tenemos retos y oportunidades, muchísimas. Yo os voy a dar 4, a mi juicio, principales. Luego diréis, se ha olvidado este, falta el otro. Bueno, luego hacemos un turno de preguntas además y podemos complementar lo que yo diga ahora. Pero para mí 4 grandes retos y a la par 4 grandes oportunidades en el mundo actual. El primero de ellos es el reto tecnológico. Parece obvio, pero hay que resaltarlo. Pongo la parte del reto. Vamos a ver primero los retos. Porque claro, es una oportunidad, sí, pero es un reto. España tiene el 98,7% de empresas españolas, somos pymes. Y yo diría que micropymes la mayoría. Somos profesionales contratando a 3, a 5, a 6 personas. Aquí seguro que algunos de vosotros también lo sois, como en mi caso mi consultora. Bueno, pues las micropymes o las pymes tenemos un problema de tamaño y tenemos un problema de financiación y tenemos un problema de formación, porque no podemos competir en igualdad de condiciones muchas veces con las grandes empresas, que en España solo hay 4.000 grandes empresas, no hay más. Todas las demás son pymes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues quejarnos, mirar hacia otro lado o estar atentos a esos cambios que sí puedo aplicar a mi empresa. Hablamos de inteligencia artificial y parece que hablamos de unos señores que van a aterrizar aquí de Marte con unas máquinas muy raras, ¿no? O unos cambios que no sabemos lo que es. La inteligencia artificial es un GPS. El GPS es predicción, inteligencia artificial y la utilización de la tecnología. Cuando habláis con el móvil, ¿no? Alexa o a Siri o no sé quién, eso es inteligencia artificial también, en parte. Entonces, no nos asustemos porque vienen muchos cambios, pero algo de eso ya lo estamos aplicando, ¿no? Y eso mismo se puede aplicar para la base de datos o el CRM de una gran empresa, pero también las pymes tenemos que acceder a ese tipo de herramientas. Y la buena noticia es que a pesar de esos retos, las pymes también, cada vez de manera más económica, porque la tecnología abarata costes, podemos acceder a ello. Entonces, pongo el ejemplo del reto tecnológico porque también es una oportunidad. Tenemos un reto que es o tecnología sí o morir en el intento, pero también tenemos la oportunidad de acelerar nuestro crecimiento, de mejorar nuestras herramientas, de bajar nuestros costes, de mejorar la comercialización de nuestros productos, de tener información. La información es poder. Y la inteligencia artificial es predicción e información, mezclado. Por tanto, pongo el ejemplo de uno de esos grandes debates actuales, que es la inteligencia artificial, para que veáis, que os voy a contar en el sector seguros, lo importante que es la información y cruzar esas bases de datos y esos datos, lo interesante que es para vuestro sector profundizar en ese campo, ¿no? Y repito, que no lo hagan solo las grandes empresas. Aquí hay grandes empresas, medianas y pequeñas.
pero todos tenemos que hacerlo. Las pymes especialmente tenemos un gran reto, ¿no? Segundo gran reto que tenemos, el reto del talento, el reto de los recursos humanos, el reto de las personas. No hay un solo sector, lo decía ahora aquí con los medios que he atendido fuera, no hay un solo sector con el que hable o al que me dirija que no me diga que tenemos un problema con las personas, con el talento, con los recursos humanos. No hay ni uno. O sea, hay problemas en el sector primario, sector agrícola, hay problemas en el sector industrial, una industria menguante en España, por cierto, y hay problemas en el sector servicios, y hay problemas en el sector tecnológico. Todos los sectores, el tercero, o si me apuráis, el cuarto, como dicen algunos ya, con la tecnología, tenemos problemas para captar talento, para fidelizar talento. Paréntesis, por cierto, fidelizar, no retener. Retener es... A nadie le gusta que le retengan ni su marido, ni su mujer, ni su socio, ni su vecino, ¿verdad? Pues no digáis retener talento, porque retener talento es contra tu voluntad. Entonces, es fidelizar talento, es seducir al talento, es convencer al talento de que se quede en tu empresa, ¿no? Y finalmente formar al talento. Entonces, todo ese circuito que es captar al talento, fidelizarle y darle una carrera profesional para que se forme, eso es un gran reto a día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Me preguntaban también ahora fuera, ¿y cuál es la causa? Bueno, son muchas causas, pero es que el ser humano ha cambiado. Después del COVID hemos cambiado de prioridades. Después del COVID hemos cambiado el tiempo que le queremos dedicar a la empresa, al trabajo y a las familias. Después del COVID hemos cambiado la forma de relacionarnos con la tecnología, con los clientes, con el teletrabajo, con las videoconferencias. Y después del COVID y con la tecnología también tenemos claro, y en esto en España no hace falta que nos animen, a que queremos vivir la vida, ¿verdad? Entonces, claro, ya a los españoles de por sí nos gusta vivir la vida, pues solo hacía falta el COVID para que vivamos más la vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta ya con un salario, que no basta con un salario, no basta con actualizar el salario como diga el convenio de turno, es que hay que convencer a la gente, y ahí es importante también el reto con las personas, ¿no? Hablamos mucho de empresas, de sociedades cotizadas, de sociedades de SLs, de SAs, de pequeñas empresas, de sociedades profesionales, pero fijaos, cada sociedad del registro mercantil en realidad es un grupo de personas que se han registrado, que colaboran. Uno tiene capital, otro pone pues el empleo, la tecnología, el talento, pero somos organizaciones humanas. Y la parte humana para mí va a ser la parte, por un lado, más difícil de gestionar y por otro, la más bonita, porque va a ser la parte humana a pesar de la tecnología y a pesar de muchos cambios que vamos a vivir. Así que tenemos un reto de capital humano, pero vamos a ver la parte de oportunidad. Luego hablaremos de eso con más profundidad. Si profundizamos en esa parte humana, si nuestra empresa es, permitidme la expresión, la más humana, la que dentro de ese mundo robótico automatizado, de esa inteligencia artificial, tenemos la plantilla, los directivos, los comerciales, las personas que más habilidades tienen para relacionarse con el ser humano, vamos a ser los mejores. Las empresas que pongan el foco en la parte humanística van a ser las mejores empresas, no tengo ninguna duda. Porque la inteligencia artificial, quien más quien menos, la sabrá utilizar. La tecnología la aplicaremos, adquieres una patente, adquieres un uso de una aplicación, bueno, todos lo usaremos, competiremos entre nosotros, las diferentes empresas. Pero donde está el valor añadido, donde está la guinda del pastel, es en las personas, en cómo nos relacionamos, en cómo gestionamos los equipos, en cómo nos comunicamos, en cómo negociamos, en cómo mediamos, en cómo llegamos a acuerdos, en cómo resolvemos los desacuerdos. Y ahí no dudo que vaya a llegar la inteligencia artificial, porque llegará, probablemente llegará también para esas cosas, pero va a tardar más. Incluso cuando tarde más necesitará personas que ayuden a esas máquinas a solucionar y a poner soluciones humanas a esas soluciones puramente técnicas. Así que es un reto el capital humano, sí, pero es una gran oportunidad porque quien ponga foco e inversión en los próximos años en eso, yo creo que va a despuntar dentro de su sector, lo tengo clarísimo. El tercer gran reto, para mí es un sector que conozco mucho, o reto que conozco mucho, que es el reto regulatorio, que os voy a contar en el sector seguros, que estáis hiperregulados. Cada día hay una regulación nueva, cada día hay una amenaza de nueva regulación en Bruselas, en el Congreso, en los parlamentos autonómicos y por todos lados. Pero más allá de eso, para no entrar ahora en toda esa vorágine de burocracia legislativa, estaréis de acuerdo conmigo que hay que estar informados y estaréis de acuerdo conmigo que hay que anticiparse a lo que viene. Y por tanto, yo que me dedico ahora también en parte a eso, en mi consultora, que es asesorar a empresas en las relaciones con instituciones, con ejecutivos, legislativos, reguladores, creo que hay que invertir un poquito de tiempo y un poquito de recursos en eso. Y vuelvo a decirlo, no le dejemos solo a las multinacionales, a las empresas del IBEX, que hagan eso, porque toda la información es buena, porque una pequeña empresa o una patronal sectorial o provincial también necesita saber qué está pasando, por dónde va el mundo,
Por ejemplo, la nueva normativa de inteligencia artificial en Bruselas, ¿no? Una normativa que se ha publicado, es la primera del mundo, podemos criticar o no que se regule, o puede gustarte más o menos, pero hay una normativa y se va a desplegar. Y eso, como sabéis, luego se convierte en transposiciones, en normativa nacional, en normativas a veces de desarrollo autonómico. Tienes dos opciones: quejarte de la burocracia, es una opción, y la otra es conocerla y saber cuándo se va a aplicar y saber cuándo va a surgir una nueva oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque también es una oportunidad el regulatorio, fijaos. Si el regulatorio, por ejemplo, en un momento dado habilita un nuevo tipo de seguro, pues es un nuevo sector, una nueva área de negocio, una empresa. Y si tú conoces antes que eso va a suceder, tú te puedes anticipar en crear una unidad de trabajo, en crear un equipo, en fichar a gente, en dirigirte a tus comerciales, en empezar a comercializarlo antes que los demás, en acercarte a tus clientes actuales para ofrecerles ya una nueva línea de negocio. Eso es información, eso es regulatorio. ¿Es un problema el regulatorio? Sí. Pero si lo manejas, lo escuchas y lees por dónde va el regulatorio en términos generales, eso te da poder, te da información y te anticipas al mercado. Con lo cual, se están creando nuevas áreas de negocio, si me permitís la expresión, con nuevas regulaciones. Y, por cierto, también se destruyen sectores enteros con regulaciones desastrosas, ¿no? Eso ya yo también lo conozco. He estado en política muchos años y he visto también cómo o se destroza un sector o ayudas a un sector. Y ahí es el trabajo también legítimo que hacéis los colegios profesionales, las patronales, las empresas, del legítimo interés. La famosa agrupación de interés, pues sí, las agrupaciones de interés tienen que pelear para que las normativas sean normativas que se adecúen al mercado y que no perjudiquen ni a empresas ni a clientes, ¿no? Pero dicho eso, veámoslo como un reto, pero por favor también veámoslo como una oportunidad. Estar informados, tener un poquito de profesionales y personas que estén en ese ámbito regulatorio ayuda y anticipa a no quejarse y a incluso ver nuevas líneas de negocio. Y el cuarto reto, como os decía, no es números cerrados, es números apertos, ¿no? Que dicen los abogados o que decimos los abogados. En ese números apertos, el cuarto reto es el mercado global, el mundo global. Aparentemente puede dar un poco de vértigo. Y puedes decir, joder, aquí en España, desde Zaragoza, nosotros vamos a hacer esto, lo otro, pero compito con Asia, compito con Estados Unidos, compito con el este de Europa, compito con África en un futuro, compito con todo el mundo, ¿no? Y entonces, claro, si lo ves como una competencia con miedo, pues dices, hombre, es muy complicado competir con el mundo entero, ¿no? Pero fijaos si le damos la vuelta a la moneda. Yo monto una empresa aquí, una aplicación tecnológica, o se me ocurre una buena idea, o una empresa que empieza a funcionar en Zaragoza y la extiendo por toda España, y resulta que en el mundo actual la puedo escalar y convertir en una empresa global. Hace 30 años o 40 probablemente era imposible. Muy difícil convertir en 5 años una empresa local en una empresa global. Hoy en día sí. Hoy en día hay empresas que escalan, hay empresas españolas, ejemplos, ¿no?, de ello. Otras son más industriales, de procesos más lentos, pero sobre todo en la tecnología, en el sector servicios, vemos empresas que crecen en 5 años y empresas que desaparecen en 5 años. Entonces, un día hablando con el presidente Macri, que era el presidente de Argentina, que fijaos, Argentina, las vueltas que da también la cosa, pues Macri, como sabéis, está en la mayoría que vino después del peronismo, un intento de cambio político con el centro-derecha en una plataforma que llegara a un acuerdo también con peronistas. Bueno, por no enrollarme y hacerlo corto, llegó un gobierno supuestamente que quería cambiar las cosas y se lo comió por los pies pues la inflación, el cambio regulatorio no que querían hacer pero que no le permiten hacer, acabaron intervenidos por el Banco Mundial y al final la historia ya la conocéis. Pero hablando un día con él, justo cuando acaba de entrar en el mandato, vino aquí a la Fundación Vargas Llosa y me reuní con él y me decía, mira, un aprendizaje que estoy viendo ahora en el gobierno de Argentina. Dice, un país, él lo decía para países, pero vale para empresas. Dice, un país que lo hace bien 5 años, puede volver a reflotar prácticamente las cenizas. Dice, pero un país que se pasa 5 años haciéndolo muy mal, puede caer muchas posiciones en el mundo. Eso antes era difícil, ¿no? Porque había como unos estatus en el que tú eras o del top 10 o del resto, ¿no? O tú eras un país emergente pero nunca acabas de emerger, o eras un país consolidado y aunque metieras la pata en alguna regulación, pues bueno. Hoy no. Hoy un país que hace las cosas mal durante una década, cuidado, que te caes unos cuantos puestos en el ranking. Mira Alemania. Alemania no es la de hace 10 años, Alemania está en recesión prácticamente, la industria automovilística, todas sus cotizaciones en bolsa por la mitad. Nos hemos pegado un tiro en el pie, quizás es otro debate, con las regulaciones, hiperregulaciones europeas en materia de automovilística, en materia medioambiental, ese es otro debate, pero la realidad es que han dicho no a un tipo de energía, se han casado con la energía de Putin y han renunciado a parte de la industria automovilística. Bueno, el resultado es que el motor alemán, el gran motor alemán,
Hoy es un motor medio gripado. El último ranking de Morgan Stanley sitúa a Alemania fuera del G8 a partir del 2050. Fuera del G8. O sea, Europa nos quedamos sin G8, para resumirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuidado, y eso lo aplica a Europa, no solo a Alemania. Cuidado con Europa, que como hagamos mucho el tonto o nos despistemos mucho tiempo, nos quedamos fuera de juego. Entonces, y dicho al revés, lo digo también en positivo, el mundo global permite que un país que hace las cosas bien durante una década, si lo comunica bien, lo extiende en el mundo, la gente empieza a saber, oye, que en España esto lo están haciendo bien. Oye, mirad Madrid, ¿no? Como capital también. Oye, que en Madrid está... Oye, que la gente tal... Aplicarlo en Zaragoza. Bueno, pues Zaragoza, hablábamos antes de empezar, estuvo un momento ahí en tierra de nadie, pues ahora la logística se ha situado en el punto perfecto de cocción y Zaragoza se ha convertido en un punto logístico y están aterrizando empresas a nivel internacional aquí, y yo que me alegro, ¿no? Porque es una de esas ciudades que yo siempre he pensado, no porque esté aquí, lo he dicho públicamente, que tenía un potencial y que espero que desarrolle no solo Zaragoza, sino la región de Aragón entero, ¿no? Bueno, pongo este ejemplo para el último reto, el global. ¿Es un problema un mercado global? Puede ser, pero yo lo veo como una oportunidad para que cualquier empresa que pueda vender sus productos y servicios, los españoles, que tenemos otros problemas, pero tenemos buenos productos, que tenemos buenos servicios, creo que tenemos que intentar que en este mundo global juguemos más partidas de las que jugamos o estemos en un ranking más arriba del que estamos, ¿no? Entonces, ese sería el cuarto reto, ¿no? Y todo esto quería, en esta segunda parte, hablar concretamente del talento, ¿vale? Porque ante esos retos que os he dicho, tecnológico, regulatorio, gestión humana y globalización, ante esos retos y 4 oportunidades que hemos citado, también es verdad que el talento probablemente para mí es el punto más fundamental de lo que viene, ¿no? Vamos a un mundo en el que toda actividad mecánica va a ser sustituida y debe ser sustituida, a mi juicio, en las empresas si lo haces bien. Si el management es bueno, todo lo que puede hacer una máquina, ¿para qué vas a tener una persona? Y esto alguno dirá, hombre, pero eso es un problema social, laboral, lo es. Pero que sea un problema que tenemos que gestionar los humanos, laboral o social, no impide ver que lo que haga una máquina no vamos a tener una persona trabajando. ¿O acaso mantenemos cabinas de teléfono? ¿No? Pues si se han sido sustituidas por otras máquinas, pues será que otras personas se dedican a otra cosa. Entonces, no veamos también el reto tecnológico como una amenaza al mundo laboral. Si la tecnología está al servicio del ser humano, la tecnología nos hará vivir mejor. Y trabajaremos menos horas y seremos más productivos. Esa es la realidad. Lo que pasa es que eso, decirlo es fácil y luego aplicarlo en una negociación sindical, en un convenio y en una transición de un sector a otro es complicado, lo entiendo. Como político que he sido, también sé que eso es muy difícil de pilotar. Pero la realidad, en términos puramente de empresa y de gestión, estaremos de acuerdo que la tecnología es más productiva muchas veces y al servicio, repito, del ser humano es una buena herramienta. Bueno, pues yendo a eso, vamos a hacerlo al revés. Si todo lo que puede hacer una máquina lo va a acabar haciendo una máquina. Porque el que gestione la empresa lo va a poner en marcha, porque la competencia lo va a hacer si tú no lo haces, con lo cual vas a tener que hacerlo. Entonces, no dudéis que si algo lo puede sustituir una máquina, lo hará. Ahora bien, ¿dónde tenemos que poner el foco en las organizaciones, como os decía? En el talento. Ahí, en el liderazgo de las personas y de cada una de las personas de la organización, es donde está la clave para sacar un cum laude, ¿no? Es donde está la nota cualitativa. Aquí digamos que empataremos o podemos empatar en la parte técnica, pero la nota que va a despuntar la empresa va a ser la nota humana. Y en eso quería venir a hablaros de una cosa que ahora, en los últimos años, se ha hablado mucho. Yo llevo años dándole vueltas a esto y ya llevo 4 años en la universidad desarrollando varios programas de liderazgo. Y te das cuenta que en el ser humano tenemos unas características que nos hace más humanos y mejores humanos. Y esas habilidades llamadas soft skills, que lo habéis leído mucho últimamente, son las habilidades que van a marcar la formación, el desarrollo de talento y la personalidad, incluso el propósito de las empresas, ¿no? Entonces, ahí, esto seguramente, cuando se pone una palabra de moda, pues somos muy cansinos y se utiliza demasiado a veces, como está pasando ahora con el liderazgo, pero si profundizas y ves qué es lo que representa para una organización, sin duda es una gran inversión, ¿no? Os voy a citar algunas de las, diría, atributos, características que tienen los líderes. Y los líderes, entendedme, un líder no es solo el presidente de Estados Unidos o un líder espiritual o un líder empresarial. No estoy pensando solo en eso, estoy pensando en cada uno de vosotros. En qué podéis hacer dentro de la organización para que vosotros aportéis, ¿no? Para que tengáis un liderazgo, pues desde una unidad administrativa hasta el CEO de una compañía del IBEX. Todo eso es liderazgo. No pensemos el líder solo en el presidente o en el CEO de una compañía. En cada unidad de trabajo, en cada equipo, en cada investigación,
En cada nueva área, en cada comercial, hay liderazgos y equipos que trabajan con ese liderazgo, ¿no? Entonces, si tuviera que definir el liderazgo, os diría, he leído muchas definiciones, pero la que más me gusta es la que dice que el liderazgo es la capacidad de sacar la mejor versión de los demás. Y si lo pensáis 3 segundos, lo normal es pensar, cuando hablas de liderazgo, hablar del líder. La realidad es que el liderazgo en realidad va de los demás. Fijaos, no es que yo sea muy bueno y me lo crea y soy fantástico y soy Superman, no, no. Es que tengo la habilidad de conseguir que los que trabajan conmigo saquen su mejor versión. Y eso es lo que me hace líder. Es una paradoja, ¿no? Parece como al revés. Cuando te lo dicen, alguien pensaría, este es alguien superdotado que trabaja muy bien y lo hace todo muy bien y todo solo. No, no, no. Un líder no es eso. Un líder es justamente quien sabe involucrar, quien sabe inspirar a los demás y quien sabe sacar la mejor versión de los demás. Y lo contrario, ¿eh? Si no hay liderazgo en los equipos, tú pones a uno que es el jefe, pero el jefe no siempre es el líder. Es un señor que tiene la potestas. La potestas, como sabes, es reglamentaria. Es un concepto jurídico reglamentario. Pero la potestas no te convierte en líder. El liderazgo es un concepto moral, no es un concepto jurídico reglamentario. Por tanto, cuando escucháis a alguien de sí mismo decir yo soy el líder, primero cuidado, porque hay mucho líder autonominado que son peligrosos los que se autonominan líderes, ¿no? Entonces es mejor que liderazgo siempre, primero, lo tienen que reconocer los demás y segundo, tienes que aportar algo también a los demás para que saquen su mejor versión, ¿no? ¿Qué características me he encontrado a lo largo de estos 13 años en política, ahora 5 otra vez en el sector privado? Llevo ya casi 20 años viendo líderes en los dos lados digamos, de lo público y lo privado. ¿Qué características diría que veréis o qué atributos tienen los líderes sí o sí, ¿no? O aquellos atributos más marcados? Todos los que voy a decir, no todo el mundo saca un 10 en cada atributo, si no sería Superman, claro. Pero son características que cuando las veis decís, aquello que se dice aquí, madera de líder. Aquí puede ser una persona que sea útil para dirigir este proyecto o la puedo poner aquí para dirigir este equipo, ¿no? Entonces, los que estáis en puestos directivos, sobre todo en esta sala, pensad en estos atributos porque son los que son como pequeños warnings, pequeñas llamadas de atención que te sirven para saber a quién ascender, a quién colocar al frente un equipo, a quién darle ciertas competencias, ¿no? Por ejemplo, los líderes tienen una característica difícil de ver a simple vista, pero muy importante cuando ves los resultados, que es, por ejemplo, la visión estratégica. Los líderes, un buen líder no solo tiene que saber ver el corto plazo. Obviamente, una empresa sin el corto plazo no funciona. Hay que pagar facturas, nóminas, hay que gestionar la caja, hay que gestionar la parte comercial, hay que gestionar los impagos, hay que hacer de todo. Eso es el día a día, ¿vale? Pero donde realmente está la diferencia está en el que está pensando en el siguiente paso, la siguiente ola que os decía antes. Es decir, yo estoy aquí, estoy en 2024, mi sector es el sector seguros, o tengo una correduría, o estoy en una compañía, y estamos aquí. Esta es la foto del momento. La pregunta para un líder de hoy es, ¿cómo prevés tú que va a ser la foto en el 25, en el 26, en el 27? ¿Cómo va a afectar a tu sector? ¿Cómo va a afectar a toda la economía? ¿Cómo va a afectar a todas las empresas? ¿Cómo va a afectar al talento de mi empresa? Entonces, la pregunta de un líder no es cómo estoy hoy solo, que también tiene que saber cómo es la foto actual, si no sería un iluminado. Tengo que saber cómo está la caja hoy y cómo están las nóminas hoy, las facturas, pero tengo que proyectar hacia dónde vamos y transmitírselo al equipo y contarle a la gente para que se sienta partícipe de eso. Eso es visión estratégica, básicamente. Y no hay tanta gente que la tenga. Hay gente que es muy buena gestionando el corto, buenísima, muy ejecutiva. De hecho, la palabra ejecutivo, ¿no? Es un buen ejecutivo. Buen ejecutivo porque sabe ejecutar, porque está encima del negocio. Pero yo recomiendo siempre que haya un líder con visión estratégica. No tiene por qué ser el ejecutivo de turno, quiero decir. Hay empresas que tienen o un consejo asesor, o un vicepresidente, o un equipo, una unidad que tiene una parte estratégica. Hay empresas que tienen un comité estratégico que trabaja para el CEO o que trabaja para el director general y le propone ideas para los próximos 3 años, 4 años, 5 años, o para comprar una empresa inorgánicamente, o para adquirir tecnología, o para fijarse en una tendencia del mercado, o para ver qué está pasando en otro continente. Entonces, eso no lo perdáis de vista, los que estáis en compañías, porque a veces te pones en el corto, como los caballos así que les ponen para que no miren a los lados, y tu visión es muy corta. La visión estratégica es alguien que mira un poquito por encima, más visión de águila, y que puede ver todo lo que pasa. Eso vale para la política, eso vale para las empresas, para el sector seguros y para todo. Otra característica típica, diría, de los buenos líderes, la ejemplaridad. La ejemplaridad, parece muy obvio, ¿no? Pero bueno, no es tan obvio. Hay gente que llega a director general o hace una empresa o a ministro. Pongo el ejemplo en la política que lo he vivido. Y llega un ministro, ¿no? Tú dices, no, voy a subir los impuestos porque hay que apretarse el cinturón.
No, voy a subir los impuestos porque, claro, me han dejado la caja vacía y tal. Me viene a la cabeza más de un ministro de Hacienda que ha hecho eso. Y entonces tú dices, bueno, este hombre dice que hay que subir los impuestos porque hay que apretarse el cinturón. Pero empieza a apretarse el cinturón la empresa, el trabajador, las familias, todo el mundo apretarse el cinturón, pero el Consejo de Ministros se sigue subiendo el sueldo. Pero las estructuras políticas no se reducen. Pero empresas públicas, en vez de fusionarse, se multiplican. Y entonces es cuando la sociedad dice, no, yo me aprieto el cinturón si vosotros os apretáis el cinturón. Y ahí está la ejemplaridad. Pondré un ejemplo muy burdo. Si llega un CEO de una empresa y dice, señores, está la empresa en números rojos este año, vamos mal y vamos a negociar con un convenio la reducción de salarios, la reducción de jornadas, vamos a tener que despedir a gente. Y ese mismo CEO, imaginaos que en el siguiente Consejo de Administración propone pues comprarse un avión privado nuevo porque el que tiene ya muchas horas de vuelo y le viene bien y yo creo que es mejor que yo tenga un avión nuevo. Pongo algo muy burdo, que es lo mismo que os he dicho el ministro de Hacienda, pero es lo mismo, es la ejemplaridad. Las decisiones, aunque sean justificadas y correctas, tienen que ir acompañadas de ejemplaridad. Si no, es muy difícil tomar decisiones simplemente porque yo soy el director o porque yo soy el CEO. Eso no vale, en el mundo actual menos. Habéis visto las polémicas que se han generado en Starbucks y otras compañías, en el que, bueno, también hay campañas orquestadas por ahí, pero en el que toman decisiones CEOs que supuestamente son privadas, pero la gente empieza a decir, pues, un momento, tú no tienes el propósito mundial de reducir el CO2, pues tú qué haces utilizando este transporte o el otro. O sea, la coherencia hoy en día está mucho más vigilada, tenemos mucha más información, ¿no? Por tanto, visión estratégica es una de ellas, ejemplaridad es otra de ellas. Más, gestión de equipos. Un líder o gestiona bien a su equipo o tiene a alguien que gestiona muy bien su equipo. Pero no vale, o sea, tienes que tener alguna de las dos cosas. Hay gente que se queja cuando crece una empresa o un proyecto. A mí me ha pasado ver crecer un proyecto mucho y, claro, cuando tú estás de presidente, por ejemplo, en un partido que eres fundador, además, tú creces sin parar y, claro, tú no puedes saludar a cada uno de tus concejales y cada uno de tus diputados cada día, porque tú pasas de tener un puñado a tener 4.000. Entonces hay gente que empieza a decir, oye, al ver no le vemos nunca. Oye, antes era muy cercano, ahora pasa por aquí, hace una rueda de prensa, hace un viaje, le he visto en la tele esta mañana, pero no hablo con él, ¿no? Y no les falta razón ni a ellos ni a ti, que estás sin parar trabajando todos los días 18 horas, ¿no? Pero hay un problema. Entonces, si tú no puedes hacer eso, tienes que pensar que un equipo gestione también a las personas para que haya esa cercanía y esa gestión de equipos. Pongo un ejemplo que me pasó a mí. Esto que os he dicho es tal cual, me pasó con el crecimiento de Ciudadanos en su día, y entonces mi jefe de gabinete me dijo, oye, en el grupo éramos 57 diputados, creo, en aquel momento, y me dice, oye, hay diputados que además muchos nos conocíamos o habíamos ido creciendo juntos en el proyecto, y dice que dicen que no, que contigo muy bien y tal, pero que claro, que antes en un pasillo paraban y hablaban contigo, o te llamaban por teléfono y podías atenderles en cualquier momento, o te ponían un WhatsApp y les contestabas al momento, y ahora pues dice que les cuesta mucho. Y que es que vamos como un tiro, que todo va muy bien, pero que, joder, que les falta ese punto y que les preocupa un poco, ¿no? Entonces yo ante eso, la primera reacción, joder, pues si no paro, si es que no paro, no duermo en casa ni un día, pues si no me quedan más horas, ¿qué hago? Y mi jefa me dice, bueno, no, yo solo te transmito lo que estoy viendo. Tenemos que tomar decisiones, tú sabrás lo que tenemos que hacer, pero yo te lo digo para que tú tengas el pulso del grupo parlamentario que diriges, ¿no? Y entonces a esa, hablando con ella, ya me calmé un poco y digo, bueno, es que es verdad, digo, tienen razón ellos, tengo razón yo, pero ¿qué hacemos, no? Y se me ocurrió una idea muy absurda, muy pequeña, pero para que veáis que pequeños cambios generan actitudes, ¿no? Entonces digo, vale, pues se me ha ocurrido, mira, una vez a la semana voy a hacer una reunión con 4 diputados, si multiplicas 4 por 12 son 48, pues un poquito más, con un poquito más nos vamos prácticamente a todo el grupo parlamentario. Digo, y en 3 meses, más o menos, calculo, si hago una a la semana, que todos los diputados se ven conmigo en mi despacho, desayunando conmigo una vez a cada 3 meses. Entonces, lo hicimos así. Les íbamos convocando y yo lo que hacía era, sobre todo, otra de las características que luego os contaré, capacidad de escuchar. No hacía otra cosa. Yo sabía muchas de las cosas que me estaban contando, porque tenía mis informes, mis papeles, porque me lo contaban los portavoces de cada comisión, pero no es lo mismo que te lo cuente un informe del portavoz de la comisión que el diputado que está negociando una enmienda te diga cómo la está negociando y qué problemas ha encontrado, ¿no? Te da mucha información. Bueno, total, desayunos de 1 hora, hora y media. Yo les ponía el café, era parte del ritual. Yo os invito a un café en mi despacho, contadme cómo va la negociación de la ley de tal, cómo va la negociación de los presupuestos con el gobierno. Oye, ¿la enmienda que ya se ha caído al final o no? Tal, ¿no? Entonces, me daban inputs de 4 en 4 en un desayuno de 4 personas en la mesa de mi despacho. Hicimos todo eso, lo hicimos una sola ronda y mi jefa de gabinete me dijo,
le hemos dado la vuelta, hay que seguir haciéndolo. Dice, pero de lo que era, qué lejos está Albert, nunca le vemos, que no podemos hablar con él, a joder, qué bien, porque fíjate, nos escucha, nos ha preguntado, le ha servido para luego decirlo en una entrevista, lo ha incorporado en una intervención parlamentaria. Era, pensadlo, 1 hora a la semana, 12 horas a cada 3 meses, pero era un valor añadido. Entonces, eso, por ejemplo, hay que darse cuenta a veces y parar un poco porque vamos de culo, con perdón, y a veces falta ese punto en la gestión de equipos, ¿no? Entonces, os pongo este ejemplo para que le dediquéis tiempo y recursos o a alguien que os ayude a gestionar vuestros equipos, sobre todo cuando son equipos muy numerosos, ¿no? Más ejemplos de liderazgo, cosas que me he ido encontrando de gente que dices, esto lo clava. Tomar decisiones. Y ahora diréis, hombre, claro, tomar decisiones como líder. Y no he dicho tomarlas bien, ¿eh? He dicho tomar decisiones. Lo digo porque hay una práctica habitual en el mundo organizativo, empresarial y en el político también, por cierto, que es cuando no sé qué decisión tengo que tomar, pido un informe, 2 informes, una auditoría, otro informe, un no sé qué, y no tomas decisiones. Entonces, tú puedes comunicar muy bien, ser muy ejemplar, tú puedes llevarte muy bien con tus compañeros, ser muy empático, tener una capacidad de escucha brutal, pero como tú no tomas decisiones y asumas tus competencias, tú no puedes ser un líder. No puedes serlo, porque tienes que tomar decisiones. Repito, no hay que acertar siempre. También lo digo, ¿eh? No hay que acertar siempre, pero hay que acertar casi siempre. Porque si dices, tomo decisiones y de cada 10 decisiones meto la pata en 6, hombre, pues también vas a durar poco, también te lo digo, ¿eh? Por muy ejemplar que seas y muy buena gente que seas, en ciertas compañías, cuando te equivocas una vez, te miran así y dicen, te queda otro cartucho, ¿no? Sabemos que cuanto más arriba, probablemente más evaluados estamos, ¿no? Pero sí que os quiero decir que toméis decisiones si os toca liderar algo. Da igual, aunque sea una comunidad de vecinos, también hay que tomar decisiones. Aunque sea el capitán del equipo de fútbol, también tiene que tomar decisiones. Todo el mundo que está al frente de algo y que tiene un reconocimiento global, los demás esperamos que tome decisiones. Y los demás le conferimos por lo menos la voluntad de que nos ayude a tomarlas o que nos induzca o nos diga por dónde vamos a tomar decisiones, ¿no? Entonces yo en esto... está muy bien pedir información y hay que pedir mucha información antes de tomar una decisión, pero no vale congelarlas permanentemente, porque bloqueas la organización. Hay políticos, no diré nombres, os vendrán a la cabeza algunos, y yo he conocido a alguno, y he negociado con alguno, que era en plan, todo era, no, esto es un lío, esto es un follón, uy, no, esto más adelante, y tú dices, joder, ¿cómo vas a cambiar un país si todos los días es un lío, todo es un follón y todo es muy complicado? Ya sabemos que es todo muy complicado y ya sabemos que es mucho lío, pero es que si no... pues te metes a otra cosa, ¿no? Pero, en fin, en la política también se ve mucho informe y mucha toma de decisión congelada, ¿no? Más características del liderazgo. La capacidad de inspirar, por ejemplo. Fijaos qué complicado es eso y qué difícil hasta de definir, ¿no? Si uno lo piensa, pensad, ¿qué es inspirar o quién consigue inspirar, ¿no? Es algo difícil de definir, pero la realidad es que los líderes con más seguimiento y más adhesión, incluso diría, son los líderes inspiracionales, son los líderes que inspiran. Y trabajándolos mucho, a mí me gustan mucho ese tipo de líderes y ahora os contaré alguna anécdota con alguno de ellos. Pero ¿sabéis qué tienen los líderes inspiracionales si los analizas, los pocos que hay, que no hay muchos? Siempre hablan desde los valores. Son valores los que transmiten. Inspiran porque hablan de valores. Pongo el ejemplo a veces de Luther King, ¿no? Del discurso este maravilloso de Have a Dream. Luther King era un líder inspiracional. A lo mejor no era un gran gestor, ni lo necesitaba, era un pastor que defendía los derechos civiles. Pero cuando él dijo I have a dream, no dijo I have a business plan, ¿no? Dijo I have a dream. Porque no es lo mismo decir tengo un sueño que tengo un business plan. Y no es lo mismo proponerle a alguien la igualdad de oportunidades para todo el mundo que subir un punto el IRPF para pagar la factura de la sanidad de no sé qué. Que es lo mismo. Quiero decir que aquí están los valores y aquí está el management y la gestión. Y aquí está la realidad, ¿no? Luego, pero los líderes inspiracionales, cuando escuchéis un discurso que habla de valores, diréis, aquí está un líder inspiracional. ¿Y sabéis qué pasa con los líderes que inspiran con valores? Que te enganchan, que les sigues. Son como el flautista Melín. O sea, es que te inspiran, te enganchan. Yo tuve una reunión con uno de esos, que conoceréis, que ahora has estado otra vez haciendo campaña, que es Barack Obama. Y Barack Obama, primero, yo no he visto a nadie en una habitación en mis 44 años con más carisma que él. Por muchas cosas, por saber estar, por elegancia, por educación, por sentido del humor, por todo. Swing, ¿no? Que dicen los británicos, que tenía swing. Y estuve en una reunión con él 10-15 minutos en la base de Torrejón, que estuvo en España, se reunió con los líderes de la oposición también.
En realidad, entre nosotros venía a hablar de la OTAN y de su libro, que es lo que hacen los presidentes americanos cuando visitan a los líderes españoles. Pero me parece bien, pero él no llegó a la habitación hablando, ¿no?, en la sala de espera, pues, estaba allí, entró con las banderas, tal, pero él no me pregunta lo primero, oye, ¿tú estás a favor de la OTAN? Oye, ¿tú eres...? No, no, él se sabe primero, se sabe mi currículum. Yo tenía un pipiolo con 30 y pico de años. Él en el segundo mandato, Barack Obama, pues presidente de Estados Unidos, además de ser Barack Obama, ¿no? Y entonces me dice, no, me ha dicho el embajador, me ha leído alguna información sobre ti, me han dicho que eres el líder más joven, que has montado un partido liberal, que lo has metido en el grupo europeo, muy bien. Yo cuando acabe quiero montar una fundación para jóvenes en Europa, me interesa mucho, tal. Y además me han dicho que eres el más joven, ¿no? Digo, sí, sí. Yo medio nervioso, porque la verdad es que reconozco que era un líder que me gustan muchas cosas. Y me dice, bueno, eres muy joven, dice, pero no te despistes, ¿eh? Dice, mira cómo acabo yo. Y se señaló el pelo lleno, que está ya canoso, ¿no? Entonces, de todo esto que os digo, es la inteligencia de autocrítica, sentido del humor, reírse de uno mismo, bajar la guardia. Me hizo bajar la guardia. Yo estaba ya pensando a ver qué me pide este, y me lo pidió en la segunda parte, claro. En la primera, como buen comercial y buen líder, te relaja, te hace una broma, te habla de él, te habla bien de ti y dices, joder, este tío se sabe mi currículum y se sabe el ideario de mi partido, que no lo sabe ni la mitad de españoles, se lo sabe él, ¿no? Entonces, bueno, pues ese señor tiene carisma por eso y tiene ese liderazgo por eso, ¿no? Pero también es un señor que si le veis un discurso bien hecho de los suyos, de los clásicos, yo pongo alguno en alguna clase, ha tenido discursos impecables, porque le escuchas hablar de valores, ni siquiera habla de su partido. En campaña es diferente las campañas, pero incluso en campaña Barack Obama tiene un discurso a final del 16 brutal que habla de que Estados Unidos, que luego constituyó un discurso mítico, dice que Estados Unidos no es una compilación de estados rojos y azules y que no son afros, latinos o anglosajones. Empieza a hablar de todo lo que es la diversidad americana dentro de la unidad americana, ¿no? Y habla de valores y hace un discurso que se te pone la piel de gallina aunque no seas norteamericano. Y cuando acaba dices, ¿y de qué partido será este tío? Porque no habla de su partido, no habla de su ideología, no se mete con el del otro lado, ¿no? Luego ya las campañas, como hemos visto, y más ahora que están muy agrietadas, pues ya tensan más la cuerda. Pero si veis algunos discursos de estos, si tenéis tiempo y os gusta y sois frikis como yo de la política americana en este caso, os recomiendo que os veáis alguno porque son líderes que inspiran, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La parte buena, los líderes que inspiran adhesionan. ¿Cuál es el riesgo del líder que inspira? La decepción. ¿Qué le pasó a Barack Obama? Te dan el Premio Nobel de la Paz el primer año de ser el jefe de las Fuerzas Armadas de Norteamérica. Entonces, como, joder, ¿qué expectativa tenéis en el mundo, no? Es decir, voy a hacer yo la paz cuando soy el jefe de las Fuerzas Armadas del país que más guerras ha liderado en el mundo. Complicado también, ¿no? Y todo el mundo, pues claro, un tío que inspira de esa manera, que era, ¿no?, era casi la voz de Dios en la tierra, y luego resulta que pues, un gobierno con sus luces, con sus sombras, con errores, con una gestión de la economía bastante normalita. Pero es la realidad. Yo creo que es un gran líder, pero su gobierno no fue un gran gobierno o una gran etapa político-económica, ¿no? Pero la realidad es que él sí que lo es, y una cosa no quita la otra, ¿no? Y eso lo hemos visto en España. Felipe González, yo soy más joven, pero tengo la suerte de haberle tratado al presidente González, pues era un líder que inspiraba y que entraba en el año 82 en un pabellón y la gente lloraba, de hecho, porque había una ilusión por un cambio en un momento después de la transición y que sigue marcando agenda, tiene autoritas. Felipe González tiene 81 años y va al hormiguero y hace el récord de audiencia de la temporada. Y dice 3 cosas y aparece 3 veces al año. En La Toja, en el foro de La Toja, en el hormiguero y en no sé dónde. Pero tiene autoritas. ¿Sabéis cuál es la diferencia de autoritas y potestas? Que la potestas te la da una norma, un cargo, el BOE, los estatutos de la empresa, y la autoritas te la confieren los demás. Entonces, Felipe González mantiene la autoritas. Obama probablemente en Estados Unidos mantiene la autoritas para una parte de la población. Aunque ya no sean presidentes, aunque no presidan ni el rellano de su casa. Pero tienen autoritas cuando hablan, ¿no? Esto es importante. Los líderes mantienen la autoritas, no la pierden, la cuidan porque es reputacional, es moral. No es un carguito con una tarjeta de visita, ¿no? Eso os vendrá a la cabeza al revés. No diremos nombres, pero tendréis compañeros en el trabajo. No pensad alguno, pero no lo digáis, que decir, bueno, este supuestamente es el director de no sé qué, o este es el jefe de no sé qué, pero autoritas no la tiene porque nadie le soporta, porque no trata bien a la gente, porque no empatiza, porque no escucha y porque en las decisiones que toma, la mitad las toma medio al revés, ¿no? Eso pasa y eso dura un tiempo en una empresa, pero al cabo del tiempo también acaba moviéndose en la silla, probablemente en una buena empresa, a quien no tiene ese liderazgo. Por tanto, recopilando lo que os decía, estamos viendo algunos atributos del liderazgo. Yo que os recomiendo que en cualquier ámbito, sector seguros también me vale obviamente, detectéis eso en vuestras plantillas. A veces nos gastamos mucho dinero en ir a buscar un headhunter
y fichar a alguien. Está bien, yo he fichado a gente con headhunters. Algunas me han salido bien, otras regular, también os digo. Y luego también he fichado gente sin headhunter y me han salido las dos cosas. Pero dentro de nuestras plantillas, entre nuestros compañeros, entre gente incluso que se puede reciclar en otra nueva habilidad o gente joven que entra en la empresa, ahí está el talento, entre vuestros compañeros, ¿no? Y los que sois además directivos o tenéis un cargo directivo, me incluyo, la obligación de detectar ese talento. Esa es otra característica del buen líder. El buen líder no solo es un líder de líderes. Huele el talento, lo detecta. Ve a alguien y dice, yo creo que esté aquí en este puesto, si lo cambiamos aquí, si le damos esta competencia, si le damos esta capacidad, va a crecer. Y además vamos a darle un curso de formación en esto para que mejore. Y oye, eso es bonito, ¿eh? Yo os lo digo que lo he vivido. Cuando aciertas y pones a personas en un lugar y ves cómo crecen y cómo se ven arriba, ¿no?, que se dicen los británicos, da gusto. También he visto lo contrario. He visto gente que se supone que es muy buena, que se vende muy bien, pero luego resulta que a lo mejor en un lugar es bueno, en otro lugar no es tan bueno. Y resulta que metes la pata un poco porque por olfato piensas que tal, y luego resulta que la gente no es tan buena en todos los lugares. No es lo mismo ser el CEO de una empresa que el CFO, que el financiero, ¿no? Esto que pasa a veces en la empresa, hay que sustituir al CEO, hay que sustituir al director general. Venga, vamos a hacer una terna entre el financiero y el director comercial y no sé qué. Pues a veces no es ninguno de los tres. O a veces resulta que el que no lo parecía resulta que tiene más dotes de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cuándo el liderazgo funciona como una máquina? Cuando se junta la potestas con la autoritas. Fijaos, cuando a alguien le dan el poder ejecutivo y además es un líder moral. Ahí ya la sacamos del estadio. Y esa es la alineación de los grandes liderazgos empresariales, políticos, sociales, que es cuando a alguien que tiene autoridad se le confiere la potestad. Eso es maravilloso, porque ahí es como que se alinean los planetas y tienes una persona tomando decisiones, tienes una persona ejemplar, una persona con visión estratégica, una persona que gestiona equipos, que huele el talento y además puede tomar decisiones. Porque un líder, estaréis de acuerdo, que puede inspirar, puede ayudar a que el equipo funcione, pero tracciona menos cuando no tiene poder ejecutivo, ¿no? Así que la clave de todo esto es alinear potestas con autoritas. Cuando tengáis las dos cosas, cuando alguien que tenga liderazgo en un equipo le deis la batuta o le pongáis los galones, entonces ahí está bien alineado, ¿no? Bueno, para ir acabando, citaré un valor más del liderazgo, porque yo creo que hemos citado algunos. Hay uno que a mí me parece muy importante, que es la capacidad de comunicar. ¿Por qué es importante la capacidad de comunicar? Pues porque tú puedes tener un proyecto maravilloso, que como no sepas contarlo, ¿quién va a invertir en tu proyecto? Porque yo puedo ser una máquina técnicamente en un sector concreto, pero si tengo que inspirar a mis compañeros, ¿cómo lo hago si no sé comunicar? Si tengo una idea brillante que se la quiero transmitir al Consejo de Administración y soy consejero, pero no me atrevo a decirlo porque, claro, hay 20 consejeros que van a pensar, a mí me da pereza, me da miedo, a ver qué van a decir, titubeo, pues eres un poquito menos consejero o un poquito menos mejor consejero, ¿no? Por lo tanto, la comunicación es muy importante. ¿Por qué tenéis que trabajar? Permitidme que os lo diga, todos, da igual el cargo que tengáis, la comunicación, y especialmente cuando es en público. Pues porque tenemos que tener la capacidad de transmitir un proyecto, transmitir una idea, argumentar, debatir, acordar, negociar. Todos estos valores necesitan la capacidad para comunicarse en público. Y hoy en día, que además comunicamos a través de las redes sociales, ¿no? que todo el mundo prácticamente nos atrevemos a poner un vídeo, a poner una foto, a hacer un post, todo eso también es comunicación. Tenemos dos identidades, la identidad física y la identidad digital. Y la identidad digital de cada uno de nosotros o de nuestras compañías también comunica. O si no la tenemos, también comunica. Yo pongo el ejemplo a veces de Amancio Ortega. Lanzo una pregunta abierta y decís, a ver, ¿Amancio Ortega es buen comunicador o es mal comunicador? ¿Es bueno comunicando o es malo comunicando? Yo tengo mi teoría es que sí que sabe comunicar. Es que hablar no es comunicar. A veces sin hablar comunicas. Y a veces hablas mucho y no dices nada. De hecho, hay gente que habla mucho y no dice nada. Yo creo que Amancio Ortega sí tiene una estrategia de comunicación, que es no hablar, que es invertir dinero, que es tener una fundación y que dé dinero al cáncer, que es ser la multinacional más importante de España y de Europa, probablemente en el sector textil, que es transmitir esos valores en cualquier tienda de cualquier parte del mundo con los mismos atributos. Es una manera de comunicar.
puedes criticar y puedes decir que es mejorable o que de vez en cuando yo creo que tendría que hacer una entrevista. Pues yo creo que tenía que explicar mejor esto, seguro. Pero no confundamos hablar con comunicar. Comunicar, como sabéis, es un sistema. La comunicación es un sistema del ser humano, es lo que nos hace humanos. Lo que nos diferencia, pensadlo, lo que nos diferencia del resto de animales que hablamos. Por tanto, comunicar es importante. Que los animales se comunican de otra manera, ¿eh? Pero nosotros además tenemos la capacidad de tener lenguaje verbal y lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal. Y por no pegaros un rollo aquí de comunicación, pero básicamente un titular, como esto es un sistema de comunicación, si lo dominamos, somos mucho más potentes en nuestro trabajo. Por eso las hard skills, el grado de Derecho, el grado de Arquitectura, el grado de Medicina, todo eso está muy bien. Pero eso no va a ser suficiente en el futuro. Vas a tener que ser un buen médico, un buen abogado, un buen arquitecto, un buen empresario, pero vas a tener que tener todas estas habilidades que os he dicho en estos últimos minutos. Vas a tener que saber gestionar un equipo, vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que saber contarlas, vas a tener que detectar el talento porque estamos todos ávidos de talento, vamos a tener que adaptarnos a la tecnología, vamos a tener que tener visión estratégica. Entonces, todo esto, si no soples, todo eso, es verdad que no todo el mundo tiene que hacerlo igual, no que todo el mundo en cada lugar tiene que hacerlo igual, pero sí que creo, la buena noticia es que todo lo demás lo vamos a poder hacer. Hoy en día, con un clic en el móvil, tenemos el conocimiento a golpe de clic. Otra cosa es que no lo utilizamos. Decía el filósofo Antonio Escotado, que era buen amigo además, decía, si los filósofos griegos pudieran disfrutar a golpe de clic toda la bibliografía, ¿no? Y pudieran leer todo lo que hay escrito en la humanidad, nosotros lo podemos hacer. Lo que pasa es que nos gusta más TikTok o Instagram, pero en realidad tenemos el acceso a la información, tenemos el acceso al conocimiento. Y dicho al revés, se convierte en menos poderoso porque todo el mundo accede a él. Es más democrático, vamos a decirlo así, pero también se vulgariza, ¿no? Podemos decir. Pero, ¿dónde salva lo añadido? Donde no llegan los demás. No vale con tener información, es saber interpretarla. No vale con tener conocimiento, es utilizarlo bien. Por lo tanto, esa parte humana, quedaros con esto, si solo os quedáis con esto me valdría. Tecnología, humanismo y la parte humana, esa vertiente humana de las organizaciones es la que vamos a trabajar en los próximos años. Si le preguntáis a la inteligencia artificial, por cierto, si hacéis el ejercicio, le preguntáis ¿cuál va a ser la formación más importante en los próximos años? ¿Sabéis qué te dice la inteligencia artificial? Las soft skills. Si le preguntáis, hacer el ejercicio, os dice que estas son las habilidades que van a dar el cambio y van a marcar el cambio organizativo y social en los próximos años. Por lo tanto, no sé si la máquina estará bien informada o no, pero también detectan que eso que no saben hacer las máquinas, que es la parte fieramente humana, es la que nosotros tenemos que trabajar. Así que en los próximos años, como os digo, tenemos retos. Hemos hablado de reto tecnológico, hemos hablado de reto global y de globalización, hemos hablado de un reto regulatorio, recordad, y de un reto de talento, pero también vemos la parte positiva. Hay una oportunidad de mejorar tecnológicamente rápido y de poder comerciar y vender nuestros proyectos en el mundo entero. Tenemos una capacidad de mejorar como personas, ya no solo nuestras habilidades técnicas, sino nuestras habilidades sociales y humanas, y ahí tenemos muchísimo recorrido, y os invito a que lo hagáis, y tenemos que tener la capacidad de convertir a nuestros compañeros, a nuestros clientes también en parte de ese cambio. Yo creo que las empresas que consigan ser más humanas van a ser las empresas que tengan más futuro. Y en un momento de, no sé si decadencia, pero cierta incertidumbre, miedo, bueno, sí, decadencia, en algunos casos también tenemos decadencia, ¿no? En la política, pues mucho simplismo, mucho populismo, mucha polarización. Yo os diré, y a pesar de que no estoy en política, lo digo a nivel global, no solo por la política, yo creo que el mundo está mejor de lo que estaba y vamos a un mundo mejor del que tenemos, sinceramente. Hay que medirlo por décadas, eso sí. Como lo miráis por minutos, estamos jodidos. Pero si salís del telediario y de la información del último teletipo y miráis el mundo por décadas, el 2050, el 2060, va a haber menos pobreza, va a haber más longevidad, vamos a tener más soluciones a la salud también con la tecnología, vamos a tener organizaciones empresariales mucho más dinámicas, profesionales y en un mercado global. Y a pesar de las guerras, que las hay, las hubo y las habrá, a pesar de las disputas, a pesar de la política y de los políticos, a pesar de las dificultades, creo, sinceramente, también por transmitiros un mensaje que no es para nada popular, porque últimamente solo escuchamos hablar lamentos, creo que tenemos un mundo por delante con muchísimas oportunidades y que lo que tenemos que hacer es cogerlas. Quedarnos parados no va a valer para nada, cogerlas, trabajarlas y adentrarse en ello. En los próximos años, algunos de vosotros, también os lo digo,
en mi caso también, a lo mejor nuestras profesiones, no sé si van a desaparecer, pero van a cambiar drásticamente. Y podemos tenerle miedo legítimamente a eso y podemos empezar a pensar, oye, ¿y yo si me reciclo en esto, si mejoro lo otro, si me formo en esto, si mi empresa aplica esta tecnología? Empecemos a pensar qué vamos a hacer en los próximos años. No lamentarnos de que va a cambiar el mundo, sino ser parte del cambio, ser parte de la cadena que cambia y esa ola que os decía, que viene por ahí lejos, muy alta, pues coger la tabla, poneros en forma, empezar a aprender a surfear porque vienen curvas, vienen olas, pero yo creo que viene un mundo mejor del que tenemos y que a pesar del ruido y de todo lo que estamos viviendo, creo que podemos decir que el ser humano va a seguir creciendo y va a seguir mejorando a pesar de los retos que tienen por delante. Así que no os voy a decir nada más, no quiero aburriros mucho más, quiero que abramos un turno de preguntas, pero quedaros con un mensaje positivo y tened en cuenta que en el sector seguros, como habéis visto, no me he adentrado en vuestro sector porque los que estáis aquí sabéis más que yo y además habéis escuchado hablar a mucha gente más que yo de vuestro sector. Quería simplemente dar unas pinceladas de algo un poquito más alejado de vuestro sector, más transversal, con un poquito más de altura también de lo que está pasando en el mundo y con oportunidad de dirigirme a un auditorio en el que sé que os preocupan cosas del sector, en que sé que tenéis cambios a la vista que también ocupa y preocupa a mucha gente, pero creo que tenéis una oportunidad. Están surgiendo muchas áreas nuevas y muchos cambios en el mundo donde precisamente la seguridad frente a la incertidumbre se convierte en un gran valor. Pensadlo. En un mundo incierto, los seguros también son parte del cambio y parte de la mejora. Y vosotros ayudáis a que la gente duerma más tranquila, a que las personas confíen más en lo que hacen o incluso en lo que no confían, tengan donde apalancarse. Así que sois parte de esa cadena y en vez de ver un problema en los cambios que vienen por delante, creo que tenéis una gran oportunidad como sector y que vais a crecer en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. A ver, algún líder que haga una pregunta, sí. Bueno, pues sí, por favor. Bueno, en primer lugar, felicidad por la intervención y por las ideas. Estamos en un mundo en donde, por un lado, tenemos los Estados Unidos, por otro lado tenemos a China, tenemos a Rusia también. Nosotros somos la Unión Europea, pero hay un amigo que se fue, ¿no? Y estamos observando que la Unión Europea, con calidad parlamentaria cada vez peor, legisla. Y podemos estar viendo que a lo mejor otros países que no están en la Unión Europea, pues evidentemente desarrollan una actividad económica y social quizá mejor que la nuestra, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en una gran cantidad de legislación, que nos está costando muchísimo adaptarnos a esa legislación. ¿Tú cómo ves el panorama en este momento? Y si piensas que lo que hicieron los amigos ingleses, o a lo mejor empieza a darle la vuelta a alguna potencia de los que se quedan en la Unión Europea y empiecen a pensar si esto vale la pena, ¿cómo lo ves? Bueno, pues muy buena pregunta y muy oportuna. Hoy he hablado menos de geopolítica, pero también hago parte de ese análisis en algunas charlas. A ver, hoy esta mañana, de hecho, he estado como ejemplo con la presidenta de la Cámara Hispano-China en España, ¿no? Hablando de cosas que vienen y cosas que pueden venir también y cómo se va a relacionar Europa y España con China, ¿no? Hace poco vimos el viaje del gobierno también a China. En Estados Unidos hay una duda de qué pasa si gana Trump o la lía con China o se alía con China, que no es lo mismo liarla que aliarse. Hay muchas incertidumbres, pero lo que estoy convencido es que China y Asia va a ser el protagonista económico de los próximos 40 50 años. Y eso no es una opinión mía, eso es en fin, el último estudio de Morgan Stanley muy interesante, pues sitúa ya a China a partir del 2040 por delante de Estados Unidos en PIB, pero es que además sitúa a la India a partir de 2050 por delante de Estados Unidos y a Indonesia al cuarto. O sea, Estados Unidos sería el tercer país del mundo, ya no el primero, ¿no? Eso es lo que viene, eso es una realidad de análisis económico de los próximos años. Iba a decir, si nada pasa, no, porque pasan muchas cosas, pero parece una tendencia muy evidente. ¿Por qué? Básicamente porque China da un gran cambio, que es dejar de copiar para innovar. Y cuando innova un país con dinero del Estado, con 1.300 millones de tíos, de tías, y tiene una de cada dos patentes mundiales que surgen cada año son chinas y uno de cada dos ingenieros se licencian en China, con esos números y ese crecimiento de apisonadora lenta, pero apisonadora, es un gran elefante China, pues eso es difícil de cambiar. Estados Unidos está peleando, es una economía más ágil que la nuestra,
no tiene 27 parlamentos, tiene una Cámara Legislativa, un Senado, tiene un presidente, país, una nación, vaya, en definitiva, mucho más ágil en eso, y está peleando. Estados Unidos se está defendiendo, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Trump o Harris, que sea diferente probablemente la posición. Pero yo soy bastante, sí, diré pesimista, no me gusta la palabra, pero me preocupa un poco la línea que decías, que Europa estamos empezando a ser los invitados de piedra. Yo le llamo una cosa, perdóname la expresión, los pagafantas, ¿no? Los típicos, ¿sabéis lo que es un pagafantas, no? Pues es el que invita a la Fanta, pero luego la chica guapo, el chico guapo se va con el otro, ¿no? Pues, oye, campeones del fair play también le llamo. Acaba la liga y dice, ¿cómo ha quedado? El último, pero no ha hecho una tarjeta amarilla, el tío es impecable, no ha hecho ninguna entrada. Dice, no, pues estos han hecho un montón de entradas, pero han ganado la liga, ¿no? Los chinos o los americanos. Entonces, yo creo que el exceso regulatorio es evidente. Creo que no se ha hecho una buena lectura de las últimas elecciones europeas a nivel político. O sea, el mapa político ha dicho claramente en el resultado que esto de la hiperregulación europea no es bueno, que la burocracia no es buena, que las exigencias que tenemos con nuestras empresas no las tenemos con las demás y que las demás aprovechan la laxitud que tienen los demás para ser más competitivos. Entonces, yo claro que estoy preocupado, como cualquiera que tenga hijos y que tenga mínimamente la cabeza bien amoblada, claro que nos preocupa el planeta porque es nuestra casa, y claro que nos preocupa el medio ambiente. Pero tengo esa preocupación y luego tengo la preocupación de darle de comer a mis hijos y la preocupación de pagar la hipoteca y la preocupación de tratar a mis clientes y de que a mis clientes les vaya bien. Y entonces, mi resumen es, yo soy profundamente europeísta, pero la Unión Europea no nació solo para defender el medio ambiente. La Unión Europea nació para defender primero la paz, cosa que hay que seguir defendiendo, y las libertades. Libertad económica, libertad de movimientos, libertad de capitales y libertad de servicios. Esas 4 libertades europeas de la Comunidad Económica Europea, que luego se convirtió en Unión Europea, son fundamentales. Se nos han olvidado. Tú vas a Bruselas y de las normativas que salen en Bruselas, entre protección de datos, que os afecta también a los seguros, normativa medioambiental, normativa agrícola, o sea, empiezas a ver las normativas y de los grandes faros, que eran la libertad, la prosperidad y el bienestar de Europa, nos hemos quedado solo con uno de ellos, el medio ambiente. Oye, pues, joder, hay más cosas. Hay que compensar. Cuando se habla de transición ecológica o sostenible, tienen que ser las dos cosas, sostenible y ecológica. Si solo es transición o incluso revolución, pues hombre, pongo un ejemplo del automóvil, ¿no? Hablaba el otro día con los concesionarios de automóviles en el Salón de Automóvil de Madrid. Están muy preocupados. Oye, es que se están cayendo, por una parte, con los anuncios políticos de quitar el coche de combustión, se caen las ventas, se envejece paradójicamente el parque automovilístico, pero la gente no se compra los eléctricos, con lo cual estamos envejeciendo y podríamos contaminar menos y contaminamos más. Y a la vez la gente no compra más coches, con lo cual, menudo, un pan con unas tortas, que decía mi abuela. Es decir, no, oiga, hay modelos de coches diésel o gasolina que contaminan mucho menos, pero 80-90% menos que hace 20 años, pero la gente, como la cojonas diciendo que no puede entrar a la ciudad o que los vas a prohibir, pues todos, me incluyo, dices, espérate, ya me cambio el año que viene, ya me lo cambio de aquí 2 años, no, pues hago un renting de 2 años en vez de 4. Y estamos todos ahí, un tiro en el pie. La Unión Europea aprobó en el Parlamento que en 2035 se acabó el coche de combustión. Pues solo lo aprobó usted, señor Unión Europea. China no ha dicho eso, ha dicho lo contrario, aunque nos quiere ganar la batalla eléctrica. A Estados Unidos ya se ha espabilado, ha dicho que bueno, que ya veremos. Todo el mundo se está espabilando y Alemania, pues jodida, perdón, con Volkswagen en la mitad de cotización, con Mercedes y BMW, claro, es que es normal. Entonces pongo el ejemplo automovilístico porque es una de esas industrias damnificadas por la hiperregulación europea. Entonces la respuesta es sí, me preocupa, y sobre todo porque no veo que la lectura política sea la adecuada. Yo pensaba, te lo juro, que después del resultado europeo habría un cambio y un giro y dirán, no hay momento, nos hemos pasado. No, sigue von der Leyen, ahora con Teresa Rivera, que es la campeona del mundo también de la regulación medioambiental. Entonces la comisaria actual, la presidenta con la vicepresidenta, a pies juntillas en ese camino que hemos trazado y que nos ha llevado a donde estamos hoy. Y ahora no estoy hablando de ideologías, estoy hablando puramente de regulación y de burocracia. Y yo creo que Europa tiene que cambiar eso. Acabo con una frase muy dolorosa para los europeos, pero que es verdad, que dice, los europeos hacen leyes y los chinos hacen bienes. Ellos construyen bienes y nosotros hacemos leyes. Bueno, pues a ver si podemos hacer un poquito más de bienes y un poquito menos de leyes, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Preguntas. Venga, aprovechamos que el tren todavía no sale. ¿Alguna cosita más? ¿Tu teléfono? Mi teléfono, por favor. Bueno, pues ¿No? si no hay ninguna pregunta, nada, ha sido un honor. Pues muchísimas gracias, Albert. Gracias.